Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Maite Azuela. Derechos humanos en resonancia. Justo esta mañana, como todos los martes, tenemos el comentario de nuestra colaboradora Maite Azuela. Buenos días, Maite. Te escuchamos. Buenos días. Te escuchamos. Angélica, Miguel. Me da gusto saludarlos. Ya te interrumpí, Angélica, a ti y al auditorio. Adelante. Tú. Pues traía yo este tema pendiente desde hace un par de semanas que el Congreso de Tabasco aprobó la reforma para castigar las protestas, esta reforma a la que se le ha llamado Ley Garrote. Quería conversar con ustedes y con la gente que nos escucha sobre las implicaciones que tiene esta ley y sobre las reacciones que ahora recientemente tuvo la Organización Nacional de Naciones Unidas al expresar su preocupación por esta reforma recién aprobada en Tabasco. Resulta que esta ley, pues básicamente lo que impide es que los ciudadanos y las ciudadanas protesten o impidan construcciones de obras públicas, y lo que hace es endurecer las penas por realizar bloqueos en las calles. Entonces, la ONU envió una carta al Gobierno de la República, que está firmada por relatores especiales de libertad de expresión y de derechos humanos, en la que califica como preocupantes estas modificaciones a la ley estatal en los artículos 196, 299 y 38 bis, porque justamente violan los compromisos internacionales adquiridos por México para garantizar los derechos humanos y entre ellos pues la libertad de expresión. Por mencionar una de estas reformas, justamente la del artículo 199 bis, establece, por ejemplo, que cualquier persona que no tenga facultad legal, es decir, que no sea un funcionario, que no sea un policía, impida o trate de impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos u obras privadas, no solo públicas, sino también privadas, y recibirá una pena de prisión de 6 a 13 años. Es decir, estas penas son altísimas para alguien que se atreva a hacer una protesta o a bloquear algún tipo de obra privada. Y tendrá también multas de 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. También se aplica que quien obstruye el acceso personal o de maquinaria en lugares de trabajo o de obras privadas, pues estos mismos castigos le aplicarán. Y el artículo, este es el artículo 199, y el artículo 308 lo que estipula es una pena de prisión de 1 a 8 años y una multa de 200 veces el valor de la unidad de la medida al que obstruya o interrumpa o dificulta el servicio público de comunicación. Entonces, bueno, pues es justamente ante estas modificaciones que la ONU manifiesta su preocupación y el llamado que hace es que haya algún tipo de debate y de deliberación, porque definitivamente pues muchas de las obras privadas o públicas que se realizan incluso en algunos espacios que son utilizados por la ciudadanía o que incluso en muchos casos son espacios reservados o son reservas de medio ambiente que se tienen que proteger y son los ciudadanos los que entran ahí a su defensa. Pues debería de haber primero consultas previas con la sociedad civil y con expertos nacionales e internacionales. Lo que dice la ONU es que, pues bueno, entienden que el objetivo principal es reducir la corrupción y la criminalidad, porque como el propio presidente lo dijo, a veces hay muchos chantajes, hay muchas presiones para impedir que se desarrollen infraestructuras y obras que son necesarias para las comunidades, pero sin embargo, pues a estos relatores de la ONU les preocupa efectivamente que dicha reforma, pues no necesariamente repercute en el disfrute de los ciudadanos y que sí bloquea su derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica. Entonces, pues es importante conocer, como les decía, estas 3 modificaciones a los artículos de la ley local llamada Ley Garrote, y no solo pensar en lo local, en Tabasco, sino las réplicas que se pueden dar de leyes en estos estados. Tengo como referencia una ley similar que se aprobó en el estado de Puebla y que afortunadamente después se revirtió, pero se revirtió ya que había habido daños. Esta ley se llamó Ley Bala y lo que hacía era pues aprobar la intervención de uso de armas por parte de las autoridades para impedir que los manifestantes en ciertos espacios públicos protestaran. Y no sé si recuerdan ustedes, pero en una de estas manifestaciones hubo un niño que sufrió una herida de bala y que resultó muerto en Puebla. Entonces, a veces estas leyes
son tomadas pues pensando sí en el desarrollo y en la infraestructura, pero sin medir las repercusiones que pueden tener en los seres humanos. Creo que lo importante es pensar y reflexionar en cómo la libertad de expresión es un punto básico para la democracia y la discusión colectiva reclama justamente esta capacidad expresiva de los múltiples actores en cuestión en estos espacios públicos que compartimos. Con esto cerraría hoy mi participación y pues espero que nos escuchemos el próximo martes en Derechos Humanos en Resonancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maite Azuela. Buen día. Buen día.